El ejercicio 8.31 propone la viga en voladizo AB. Entonces esa viga en voladizo AB que me hablan es de esta viga. Tiene una sección transversal rectangular de 150 por 200 milímetros. Miren la que está aquí arriba, 150 por 200 milímetros de alto. Esa es la sección transversal de la viga. O sea, si veo de frente la viga, vería que la viga es un rectángulo. Si se sabe que la tensión en el cable BD es de 10.4 kilonewton, entonces este es el cable BD. La tensión, recuerden que esa es una fuerza, ¿no? Entonces esa fuerza ahí en ese cable vale 10.4 kilonewton. Y se desprecia el peso de la viga, entonces el peso de la viga es muy pequeño comparado con la magnitud de las otras cargas. Determine los esfuerzos normal y cortante en los tres puntos indicados. Los tres puntos indicados, entonces si vemos arriba bien el gráfico, nos dan el punto A, el punto C y el punto B. Ya sabemos que en cada punto, a pesar de estar en la misma sección, y la sección, fíjese que la sección está acá, el corte lo estamos haciendo acá, en esa parte de la viga. Entonces a pesar de estar ahí, los puntos en el mismo plano de corte, cada uno sufre un valor de esfuerzo diferente debido a las cargas. ¿Cuántas cargas hay actuando ahí? Está la fuerza F del cable y está la carga de 14 kilonewton. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer el primer paso. El primer paso que vamos a hacer acá es determinar el ángulo de esta carga, de la carga de tensión. ¿Qué ángulo forma la carga de tensión con respecto a la horizontal? Este ángulo θ. ¿Para qué? Para posteriormente sacar las cargas o las componentes de carga horizontal y vertical. O sea, si esta la llamo tensión, entonces para posteriormente sacar el valor de la tensión en X y el valor de la tensión en Y. Bueno, entonces ¿cuánto es ese ángulo? Por la geometría del problema vemos que tenemos el triángulo que tiene de altura 0,75, ¿no? Esto tiene de altura 0,75 y que tiene de base ¿cuánto? 9 y 6, 15 y 3, 18, 1.8, ¿cierto? Tiene de base este triángulo. Luego aquí ya puedo calcular el ángulo. Entonces tangente de θ igual a el opuesto, que es 0,75, sobre el adyacente, que es 1.8. Y ahí ya calculamos θ, ¿cierto? θ tangente a la menos 1 de esa división, ¿cierto? Entonces θ nos dio 22.61 grados. Como ya tenemos θ, entonces ya puedo calcular las componentes de la tensión. Entonces vamos a decir acá, vamos a dejarlo arriba, θ igual a 22.61 grados. Listo, la componente de la tensión, las dos componentes de la tensión. Entonces ahora trabajo mi triángulo de fuerzas, ¿no? En el triángulo de fuerzas, la hipotenusa pues va a ser la tensión de la cuerda, que es 10,4 kilonewton, ¿no? Esta tensión 10,4 kilonewton. Listo, y sus dos componentes, obviamente esta componente horizontal y esta componente vertical. Bueno, ¿cuánto vale esta componente de abajo? Como es el cateto, este es θ, ¿no? Como es el cateto adyacente a θ, en la horizontal, esto vale 10.4 kilonewton por ser el adyacente por coseno. Coseno de ese ángulo de 22,61 grados. Y la componente vertical, por ser la opuesta a θ, entonces será 10.4 por seno de 22.61 grados. Bueno, entonces ¿qué vamos a decir? Que la tensión en el eje X es ¿cuánto? Y que la tensión en el eje Y es, bueno, 9,6 TX y 4 kilonewtons TY. Listo, como ya tenemos las componentes de la fuerza, tanto en la horizontal, en la vertical y el ángulo de la tensión, entonces ya podemos iniciar a trabajar. Entonces vamos a iniciar a trabajar con lo siguiente. No voy a trabajar ya con T, sino que voy a trabajar con las dos componentes. Entonces voy a dibujar las fuerzas que están trabajando sobre mi viga. Sobre mi viga en voladizo está trabajando esta carga de 14, ¿cierto? Está trabajando esta carga vertical. ¿Quién es esta carga vertical? TY.
y está trabajando esta carga horizontal, que es TX. Listo, esas son las tres cargas que están trabajando sobre mi viga. Y voy a analizar esta sección, fíjense, ahí está la sección de estudio. Y entonces ahora vamos a calcular primero la geometría de la sección. Entonces vamos a calcular las propiedades geométricas de la sección. Esta es mi sección de estudio, ¿listo? Esta sección de estudio tiene unas propiedades geométricas que las vamos a determinar. Bueno, vamos a instalar ejes, ¿listo? Si siguiéramos la referencia, este lo podríamos tomar como el eje Z. Este perpendicular lo podríamos, bueno, nos tocaría cambiar aquí una cosita. Este, el eje X, y este el eje de las Y. Bueno, entonces ahí estoy mostrando que corté la viga aquí en esta sección, ¿listo? Pero hice el corte en 3D, porque aquí está de lado, ¿no? Del costado lateral, hice el corte en 3D. Y entonces, si ese es el corte en 3D, aquí arriba voy a tener el punto de estudio, que es el punto A, ¿cierto? Que me lo dan acá, es este A. Bueno, es A minúscula, el punto A. En la mitad voy a tener el punto C, y en la parte de abajo voy a tener el punto B. Y voy a calcular los esfuerzos en esos tres puntos. Y entonces lo primero es sacar el sistema equivalente debido a esas cargas, sistema equivalente interno, lo que están soportando internamente. Entonces lo que hago es, en X, como solo hay una carga en X, ¿cierto? Entonces la vamos a colocar acá. Y por ser perpendicular a la sección, esta es nuestra carga P, que nos genera esfuerzos normales. ¿Listo? O sea, mire, esta P viene a ser la misma TX, ¿cierto? Porque si usted se da cuenta, TX, ¿qué le está haciendo a mi viga? Sobre esta sección, la está comprimiendo, o sea que es perpendicular. Fíjense que lo estoy dibujando acá, en la sección. ¿Sí ven cómo dibujo la carga perpendicular a la sección cortada? Y entrando, ahí me está comprimiendo. Ese es TX, que es la misma P. Ahora, en la vertical estará, ¿quién? TY. Este es TY. Pero esa TY, recuerden que aquí va a ser igual a BY, que es el cortante en Y, ¿cierto? Pero, ojo, este cortante BY, bueno, no es exactamente igual a TY. Ese cortante BY es el resultado de las dos verticales. O sea, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y acá, ¿qué tendría? TY menos 14 kilonewton, ¿cierto? ¿Qué más tendría? El cortante interno BY. Entonces yo colocaría más BY igual a 0. Y de acá yo despejaría la carga BY. Entonces, ¿qué me queda? Que la carga BY va a ser la diferencia entre ¿quién? Entre TY y 14, ¿cierto? Entonces tendría que hacer, bueno, menos TY más 14, finalmente diferencia. ¿Cuánto vale TY? Entonces ya teníamos que TY vale 4. Más 14, ¿cuánto nos da? 10. Menos 4 más 14 nos da 10. O sea que ese cortante vale 10 kilonewton. ¿Listo? El cortante vale 10 kilonewton. ¿Dirigido hacia dónde? Bueno, realmente aquí, ¿dirigido hacia dónde? Si la de arriba subiendo hay 4, TY es 4, y esta bajando hay 14, ¿hacia dónde estará dirigido el cortante? Hacia abajo. Entonces realmente este no es 10, sino menos 10 kilonewton, tomando como referencia que Y es positivo hacia arriba, ¿sí o no? Entonces ese es el valor del cortante BY. Bueno, yo de una vez puedo dibujar BY en el sentido que es como me dio menos 10 o como la mayor de las cargas verticales es bajando, entonces esta BY yo la podría dibujar así, de una vez bajando. Listo. Ahora vamos a determinar los momentos equivalentes. Entonces, ¿quién nos genera momento con respecto a esta sección, con respecto a C?
¿Quién genera momento? ¿La carga Tx genera alguna rotación? No, lo único que hace es comprimir. En cambio, ¿qué pasa con Tx? Trata de hacerle que a esta sección, trata de curvarla así, ¿cierto? ¿Y qué genera la carga de 14? Trata de, o sea, si usted rompiera este cable y solo dejara la carga de 14, ¿qué le pasaba a mi viga? Trataba de curvarse así. ¿Ese momento en qué dirección es? ¿Cuál es el eje del momento? Z, ¿no? Z. Y entonces vamos a sacar un momento en Z. ¿Resultado de qué? ¿Resultado de qué? De la suma de los dos momentos. Bueno, de la resta realmente de los dos momentos. Llamemos a este momento momento 1 y a este momento lo llamamos momento 2. ¿Cuánto vale el momento 1? Pues será el que produce TY. ¿Cuánto vale TY? 4 kN. Entonces coloquémoslo más atrás. Momento en Z igual a 4 kN, que es la carga. ¿Por qué distancia hay hasta la sección? Entonces toda esta distancia, miren. ¿Cuánto es? 1.5. 1.5 metros. ¿Ese momento es positivo o negativo? Está positivo. Listo. Y el otro momento entonces será negativo, ¿cierto? El otro momento será negativo. Pero ojo, si yo lo veo aquí en el gráfico, este momento que acabamos de dibujar o que mostrar será este, miren. La rotación es así, ¿sí o no? Y este será el momento que acabamos de calcular. Y si lo veo así, y usted separa su dedo pulgar y con los otros 4 dedos hace una rotación alrededor del eje Z, así como muestra la flecha, y estira el dedo pulgar saldría ¿hacia dónde? Hacia el eje Z positivo. Entonces realmente este momento es positivo de acuerdo al sistema coordenado que estoy manejando. El otro momento, el que genera la carga que va bajando. Entonces, ¿cuánto vale ese momento? Recuerde, la fuerza, que son los 14 kN, por la distancia. ¿Qué distancia hay de ahí a la sección donde corté? Esta distancia, ¿cierto? ¿Cuánto? 0,6. Bueno, ese momento, positivo o negativo, entonces como la carga va bajando, dijimos que la rotación iba a ser en este sentido, en el sentido opuesto, ¿cierto? Si usted nuevamente deja por fuera su dedo pulgar y hace una rotación alrededor del eje Z, en la forma que da la flecha con los 4 dedos restantes, y estira el dedo pulgar, le mostraría el eje Z negativo, ¿cierto? Luego, esto es negativo, esta rotación. ¿Listo? Bueno, ¿y cuál es la rotación resultante? Entonces, momento en Z es igual a... Bueno, entonces el momento resultante nos dio menos 2,4 kN/m, entonces lo voy a dibujar. Ojo, me dio negativo. Recuerden que es momento alrededor del Z, ¿no? Entonces vamos a dibujar ese momento negativo alrededor del eje Z. Este es mi eje Z. Un momento negativo. Entonces lo vamos a dibujar acá. Entonces debe ser en este sentido, ¿cierto? Y aquí esta flechita que vamos a marcar es el momento en Z. Ah, perdón, está mal la flechita, va hacia el otro lado, ¿no? Que recuerden que es negativo ese momento en Z, va hacia allá. Claro, si usted curva sus 4 deditos y estira el pulgar, le sale apuntando, debe salir apuntando hacia el eje Z negativo. Este es el momento resultante, el momento en Z. Momento en Z. Bueno, y es bien importante esa dirección de ese giro para lo siguiente. Entonces ahora sí vamos a calcular sobre el punto A los esfuerzos. Bueno, pero antes de calcular los esfuerzos, entonces necesitamos unos datos geométricos. El área de la sección transversal. Como es un rectángulo, el área de un rectángulo es ¿qué? Base por altura, y entonces esto tiene 200 por 150, ¿cierto? 200 milímetros por 150 milímetros, pero recuerde que eso lo tenemos que expresar en
metros cuadrados. Y entonces vamos a decir que el área es 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Listo, esa es el área de la sección. Bueno, pero como estoy trabajando el momento en Z, entonces voy a necesitar también de mi IZ, el momento de inercia respecto al eje Z. Ojo con este momento, respecto a mi eje Z, este es mi eje Z. El momento de inercia de esa sección rectangular respecto al eje Z. Entonces recuerde que como es un rectángulo se calcula como 1/12 de la base por la altura al cubo. O sea, 1/12, ¿cuánto es la base? ¿Cuánto es la base? La base del rectángulo son 150. Entonces 150 milímetros, ojo, nos toca pasar a metros por la altura. ¿Cuánto es la altura? 200 milímetros. Estos 200 milímetros a la 3. Y entonces el IZ (1 por 10 a la menos 4 metros a la 4). Ese es el IZ. Ahora el J. Recordemos que el J es 2 veces sí, ¿no? Entonces J es 2 por 1 por 10 a la menos 4 metros a la 4. O sea, ¿cuánto? 2 por 10 a la menos 4 metros a la 4. Listo, el J. ¿Qué nos falta? El Q. Recordemos que el Q es A por Y trazo, ¿no? Y en este caso, ojo el Q. El Q lo necesitamos para los esfuerzos cortantes, debido a la carga transversal. ¿Quién hace esfuerzo cortante acá? La carga BY. La carga BY hace esfuerzo cortante, ¿cierto? Como la carga BY hace esfuerzo cortante, recordemos que el cortante aquí, en estas partes, en los extremos, o sea, en esta línea y en esta línea el cortante es 0. Y recordemos que aquí en el centro tengo el máximo cortante, ¿no? Cortante máximo, pero dividido a la carga BY. ¿Y cómo se saca ese máximo cortante? Entonces recordemos que cogemos la mitad de la sección, puede ser esta mitad, y a esta es la que le vamos a calcular ese momento Q. Y entonces, ¿qué área nos quedó sombreada? Entonces, el área de ese rectángulo que es 100 por 150, ¿cierto? Y esa área es exactamente la mitad del área que teníamos anteriormente, ¿cierto? ¿Cuánto era el área inicial? Era 3 por 10 a la menos 4, entonces va a ser 1,5 por 10 a la menos 4, porque es la mitad del área. Por el Y trazo. El Y trazo de esa sección. ¿Cuánto es el Y trazo de esa sección? Entonces, como es un rectángulo, pues el Y trazo está exactamente aquí en la mitad. ¿A qué distancia está de este eje? A 50 milímetros. Escrito en metros son 0,05 metros. Y ahí ya tenemos el valor de Q, o ya determinamos el valor de Q. Entonces, ¿qué decimos? Que Q es igual a... Bueno, entonces vamos a determinar el esfuerzo más complicado. El esfuerzo más complicado para este ejercicio es calcular el esfuerzo en el punto C. Aquí está el punto C. Entonces vamos a calcular el esfuerzo normal en C. Entonces lo vamos a hacer aquí al ladito. Esfuerzo normal en C. ¿Qué me genera esfuerzo normal en C? Entonces recuerde que el esfuerzo normal se genera por cargas axiales. ¿Qué carga axial hay ahí con respecto a C? P. ¿Y cuánto vale P? Entonces P la habíamos encontrado que valía, era el mismo TX que lo teníamos arriba. P vale 9,6 kilonewton, entonces 9,6 kilonewton sobre el área que afecta esa carga P, pues es toda la sección transversal, ¿cierto? O sea, 3 por 10 a la menos 4. Bueno, y estos son metros cuadrados. ¿Listo? Y este valor es negativo. ¿Por qué ese valor es negativo? Porque esa carga P está comprimiendo. Bueno, ese es el esfuerzo debido a la carga axial. Pero resulta que C también está comprometido debido a este momento en Z, miren. ¿Cierto?
¿Cómo me compromete este momento AC? Pues realmente no lo compromete. ¿Por qué? Porque está sobre el eje neutro, ¿cierto? Del momento. Este es el eje neutro del momento en Z, está sobre el eje Z. Luego, todas las moléculas que están aquí, en esta línea, ¿qué pasa? No se afectan, no están ni en tensión ni en compresión. ¿Qué pasa con las moléculas de aquí de arriba? Están en tensión por la manera como está actuando el momento. Fíjense de dónde sale para dónde va. Fíjense la cola de la flecha y la llegada de la flecha. De donde sale es que arranca material y a donde llega es que inyecta material. Entonces las de arriba están en tensión y las de abajo están en compresión. ¿Listo? Bueno, entonces C no está afectado. ¿Listo? C no está afectado. Luego, recuerde que ¿qué me genera esfuerzos normales? Las cargas axiales, o sea P, y los momentos flectores, pero solo tengo un momento flector que es el momento Z, y el momento Z no me afectó a C. Luego este ya es el valor del esfuerzo normal en C. ¿Cuánto es ese valor? Entonces el cálculo nos da menos, bueno, 32 megapascales es el valor del esfuerzo normal en compresión. Ese es el esfuerzo que recibe el punto C. Ahora vamos, el esfuerzo cortante, vamos a colocarlo aquí abajo, el esfuerzo cortante que recibe el punto C. Bueno, el cortante, entonces el cortante debido a que se produce acá. Bueno, ¿qué tipo de cortante empecemos? ¿Qué tipo de cortante recibe C? Entonces, ¿cuál es el plano donde está C? La sección transversal, ¿en qué plano está? En el plano ZY. ¿Cuál es el perpendicular al plano ZY? X. Entonces aquí el cortante que vamos a hablar es el cortante X. ¿Y en qué dirección va a ir ese cortante? En la dirección Y, ¿cierto? Porque ¿quiénes me producen cortante? La carga transversal BY, la carga BY me produce cortante sobre C, y de una vez calculémoslo. Va bajando, ¿cierto? Como la carga transversal va bajando, o nos había dado allá menos 10, entonces coloquémosla acá. ¿Cuánto es el valor de esa carga? Habíamos dicho menos 10, ¿no? Menos 10 kilonewton por, recuerde que el cortante debido a carga, coloquemos acá el cortante debido a carga transversal es BQ sobre IT, ¿no? Entonces la carga menos 10, el Q ya lo habíamos calculado, 0,075 metros cúbicos, y el I nos había dado 1 por 10 a la menos 4 metros a la 4, y el T es el ancho, ¿no? El ancho de la sección. ¿Cuánto es el ancho de la sección? Entonces el ancho de la sección es 150, entonces son 0,15 metros. Listo, ese es el cortante debido a la carga, pero también se genera cortante por torsión, ¿no? Aquí hay torsión, hay un momento en este sentido o en este sentido, momento alrededor del eje X, no, entonces no hay momento por torsión. Luego quiere decir que el único cortante que existe, o el cortante que existe, es debido a carga transversal, y es este, tiene un valor de cortante XY, este es en el punto C, ¿no? Recordemos que este es del punto C, tiene un valor de ¿cuánto? Menos 50 megapascales el valor del cortante. Bueno, negativo porque recordemos que se va para abajo, ¿no? B lleva para abajo, entonces el cortante nos dio negativo. Listo, y esa es la evaluación de los valores de esfuerzo normal y de esfuerzo cortante para el punto C.